Justo paré la grabación ahí. Ahí, vamos de nuevo, acá. Por ejemplo, acá estamos viendo la lectura, ¿no es cierto? Al principio Sí, es cuando hago el enlace, porque es cuando están al mismo nivel. Y suponiendo que, no sé, en este minuto, acá, quedó, digamos, veo de que deprimió el anillo externo, deprimió la lámina, agrego agua y lo que anoto acá es agrego hasta qué altura agregué. Pues, o sea, acuérdense que siempre tienen que mantener la misma columna, la misma altura, ¿sí? Esto tiene que estar a la misma altura las láminas. Entonces, seguramente es acá, digamos, por ejemplo, si yo enracé acá los 130, acá también. O sea, lo que yo anoto es el tiempo, ¿sí? Del enrace, el tiempo, digamos, en el minuto 8 y va a ser a esta misma altura, porque yo lo tengo que poner a la misma altura que esté la película de agua, la lámina de agua, ah, perdón, acá en el centro. Es como para tener un dato de información que en ese minuto volví a agregar agua, pero no influye luego en el cálculo, digamos. Sí, es o sea, solamente eso. el llenado, el enlace en el anillo exterior, ¿no es cierto? Sí, en el exterior, en el interior no, porque yo lo Ah, que estoy perfecto. monitoreando es lo del centro, ¿sí? Entonces ahí yo Bien, no bien, le bien. tengo que agregar nada de agua, salvo que deprima, que el suelo esté muy seco y que sea muy, digamos, permeable y que, no sé, a menos de la mitad del ensayo se esté acabando el agua, le tengo que agregar. Y también ahí anoto en qué minuto y a qué altura. Por lo general, el de externo es el que es el más rápido, se va deprimiendo porque acuérdense de que está el anillo y está en contacto directo el agua, ¿sí? Con el suelo. En cambio, el anillo interno tiene toda esta columna de agua del anillo externo que le ejerce presión, entonces va disminuyendo más lentamente. Pero también puede pasar de que en el anillo interno disminuya, ¿sí? La columna de agua porque justo, como te decía, un suelo muy seco, un suelo muy permeable o arenoso, entonces también ahí le tengo que agregar agua, porque si no, mi ensayo va a terminar rápido, también puede ser, ¿sí? Por lo general en los ensayos que hemos hecho, en el externo siempre le hemos estado enrasando, en el interno es un poco menos, ¿sí? Bien. No sé, otra duda, chicos, ¿no? ¿Negativo? ¿Seguimos entonces? Bueno, nos quedan 10 minutos y tenemos que darle paso a la parte del simulador de lluvia, así que le vamos a meter un poquito de velocidad a esto. Entonces tenemos estos datos, son los que traigo del campo, ¿sí? De mi ensayo de infiltración. El tiempo y la lectura, ¿sí? De depresión. Luego, esta es la planilla para hacer los cálculos, ¿sí? Esta planilla ustedes la tienen en el Excel, ¿sí? Pero la vamos a explicar un poquito, ¿sí? ¿Qué tenemos? Esto, los datos de campo. Este dato del enlace, nada más que es de información. Y luego la depresión parcial, ¿sí? La depresión parcial se genera a partir de hacer, ¿sí? La resta, ¿sí? Entre, por ejemplo, 162 y 153, 153, 150. Ya lo vemos ahora en el Excel, ¿sí? A eso es la depresión parcial. La depresión acumulada es una suma acumulada de la depresión parcial, ¿sí? Y luego tenemos acá, vamos a tener estos términos, que ya lo vemos ahora en el Excel, que están vinculados al cálculo, ¿sí? De las constantes, ¿sí? Que vimos al principio, ¿sí? Estos x, y x al cuadrado y el x por y nos sirven para hacer la suma de cuadrados, ¿sí? Ahora vemos en el Excel para que ustedes los vean mejor. Ustedes tienen este Excel, ¿verdad? Bueno, este es el que está subido al Face y que se los pasé ahora por el grupo. Bueno, acá está los datos de campo, el dato de enlace, y van a ver, en la primera fila pongo 0, ¿sí? Para comenzar, y luego hacemos esta depresión parcial, que fíjense,
acá dice B6 menos B7, ¿qué es esto? ¿Sí? Hacer 162 menos 153 es 9. ¿Sí? Es ir haciendo la diferencia. Luego hago 153 menos 150 es 3. ¿Sí? 150 menos 146, 4. Y así sucesivamente con cada uno, ¿sí?, de los datos que tengo, hasta completar hasta el minuto 80. ¿Sí? Eso es la depresión parcial, ¿sí? Una resta. La depresión acumulada, ¿sí? Ahora ya trabajo con esta parte, con estas dos columnas. La depresión acumulada es hacer la suma acumulada de esta columna, ¿sí? Entonces, de nuevo, 0 en la primera fila, repito acá es 9, porque es 9 más 0, 9, 9 más 3, 12, ¿sí? Y así 12 más 4, 16, 16 más 3, 19, es la suma acumulada. Ya está ahí, nada del otro mundo, ¿sí? Que es esto que estamos haciendo, ¿sí? Entonces tenemos los datos de campo, el enlace como información, depresión acumulada, que es hacer la resta, ¿sí?, de una lectura con la otra, y la depresión acumulada, que es la suma acumulada, ¿sí?, de esta columna. Bueno, hasta ahí eso. Ahora, ¿qué es lo que vamos a calcular? ¿Qué es lo siguiente que tienen en el Excel? Tienen los X, los Y, los X cuadrado y los X por Y, perdón. Vamos a ir un ratito a la presentación. ¿Ahí están viendo la presentación? ¿Sí, no? No, profe. A ver. Ahí está. Bueno, entonces, vamos a volver. Entonces, fíjense en que nosotros teníamos estas fórmulas, ¿sí? Las fórmulas del coeficiente angular, que es M, la constante de la lámina, que es K minúscula, y la constante de velocidad. Para calcular M es necesario hacer esta suma de cuadrados, de mínimos cuadrados. Para calcular la constante de la lámina es el antilogaritmo de A, y para calcular A también tengo que hacer los mínimos cuadrados. Y para la constante de velocidad, ¿sí?, necesito M, K minúscula, ¿sí? Entonces, para hacer estos cálculos de esta fórmula es que utilizo el Excel, ¿sí?, que tengo acá, y las voy resumiendo la fórmula en estos cálculos, ¿sí? Entonces, X es igual al logaritmo de T, y T, ¿qué es? El tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Logaritmo del tiempo, ¿sí? Y es el logaritmo de D. ¿Qué D? De la depresión acumulada. Eso anótenlo por ahí, que este D, el logaritmo de D, es el D de acá, esta que está acá, la depresión acumulada. X al cuadrado, ¿sí? Puedo calcularla haciendo logaritmo, ¿sí?, al cuadrado de T, o simplemente hacer este, que ya es X al cuadrado, ¿sí? Porque me pide X al cuadrado y es de este X, entonces puedo hacer directamente esto, ¿sí? X por Y es hacer X por Y, ¿sí? Y ahí están los resultados de X por Y, por ejemplo esta, F8 por G8, ¿sí? El valor de X por Y. Y N es... Profe, disculpe, ¿podría volver a explicar la columna de las X? ¿Esta? Sí, la primera. Fíjense en que la fórmula dice logaritmo de T. Entonces el logaritmo de esto, ¿sí? En este caso, logaritmo de 0, bueno, no tengo nada. Logaritmo de 1 es 0, ¿sí? Por eso ahí puse en la fórmula. Logaritmo de A7, fíjense en que es el tiempo, ¿sí? Luego, logaritmo de 2, logaritmo de 3, logaritmo de 4, ¿sí? O sea, reemplazo en la fórmula el tiempo. Ah, bien, gracias, profe. No, de nada.
Y acuérdense que es el logaritmo de la depresión acumulada. Y x al cuadrado es este x que tengo acá, estos x cada uno al cuadrado. Y los x por y es hacer x por y. Y acá n es numerar, ¿sí? Todo, desde acá, para abajo, de 1 a 18. Las sumatorias que tengo acá es lo que me va a permitir a mí reemplazar en esta fórmula, porque fíjense en que yo necesito n, que yo tengo el valor que es 18, ¿sí? Que es los n, que los numeré, ¿sí? Y tengo la sumatoria de los x por y menos la sumatoria de x por la sumatoria de y, ¿sí? Si nosotros volvemos, ¿sí?, al Excel, acá yo ya tengo la sumatoria. Entonces lo único que tengo que hacer es reemplazar en los mínimos cuadrados. O sea, en la fórmula de los mínimos cuadrados, ¿para qué? Para obtener A, M, K y K mayúscula, ¿sí? Que acá están, ¿ves? Están cargados en la fórmula, pero ustedes si lo hacen a mano van a ver que es lo mismo, ¿sí? Estos que están acá es, entonces, esta primera parte que hicimos acá de resolver estas columnas es para aplicar lo de los mínimos cuadrados de las fórmulas, ¿sí?, que tenemos acá. Entonces ya vamos a poder calcular el coeficiente angular, la constante de la lámina y la constante de la velocidad, ¿sí? Nos queda un minuto, cortamos acá y nos queda seguir haciéndolo, ¿sí? Viendo lo que nos falta del tiempo básico y la infiltración básica, así